Acá estamos en una nueva presentación de Siembra, del grupo de deporte y comunidad, que venimos hace poco ya dando nuestros primeros pasos, nos estamos conformando como grupo, estamos integrando a nuevas personas. Y bueno, hoy nos convoca este tema tan importante del desarrollo de la infraestructura, que es el que venimos a conversar. Y estoy acá con una amplia gama de compañeros y compañeras con las que vamos a estar intercambiando un rato. Yo voy a hacer las veces de moderador. Mi nombre es Juan Martín Fernández, soy economista y soy parte de este grupo de Siembra, de Deporte y Comunidad, y voy a estar acompañando y tratando de guiar un poco la conversación, pero la idea es que se gestionen como más o menos les parezca. Vamos a una primera ronda, particularmente abordando la pregunta de por qué es importante este tema. Esta es la pregunta que yo tiro a la mesa, pero ustedes la pueden ir abordando por donde les parezca. Hacemos una primera ronda, la idea es que sean intervenciones breves y pueda volver el micrófono para una segunda o una tercera intervención. Veamos cómo nos portamos con el tiempo, a ver si podemos ir avanzando. La primera pregunta es bastante amplia, porque justamente quiero habilitar como que cada uno la pueda abordar por donde le parezca y por donde entienda que es importante. Pero antes los voy a presentar uno a uno. Estamos con Alejandro Pereda, profesor de Educación Física, director general de Deportes de la Intendencia de Canelones. ¿Estamos bien así? Muy bien. Bueno, con Lilian, senadora, 2 veces ministro de Turismo, es secretaria del Ministerio de Turismo y Deporte. Bienvenida, Lilian. Bueno, con Eleonora Navata, amiga, arquitecta, periodista, ha trabajado en prensa escrita, en radio, es su rol de comunicadora es muy conocida, y también deportista, ¿no? Varias veces campeona nacional y medallista sudamericana en esgrima, y trabaja particularmente en la disminución de la brecha de género en el deporte, con esa preocupación. Álvaro González, ingeniero civil, integrante del grupo colaborador del Club Unión Atlética en el proyecto Por 100 años más, que lleva adelante la institución Unión Atlética. Hijo de un referente de la institución, César González, de hace 70 años, es socio activo desde el mismo día de su nacimiento. Es jugador, hincha y colaborador permanente de la institución. Bueno, Germán, también otro amigo conocido de la vuelta, profesor de Educación Física, magíster en Educación y es coordinador actualmente en la gestión del Complejo Sacude, que es un espacio cogestionado entre la Intendencia Municipal de Montevideo, vecinas y vecinos de la Cuenca Casaballe, desde 2012 que funciona. Sigo con las presentaciones de esta muy buena mesa que tenemos hoy. Tenemos a María Paula Miller, arquitecta de la UDELAR, colaboradora en el Estudio de Arquitectos Pérez Huelmo en proyectos de infraestructura deportiva, y a Jorge Pérez Huelmo, arquitecto y presidente del Club Voluntario Universitario, gerente de operaciones del Club Nacional de Fútbol y arquitecto de obras del Club Nacional de Fútbol. ¿Muy bien? ¿Dije bien los nombres? Esa primera parte salió bien. Entonces, ahora sí les paso el micrófono para que respondan a esta primera pregunta. ¿Por qué es importante pensar la infraestructura en el desarrollo del deporte? Yo, desde mi punto de vista, como una profesional que recién está como empezando y aprendiendo y todo, creo que el deporte y la infraestructura deportiva es sumamente importante para la vida en sí, para los niños, los adultos de tercera edad, jóvenes, todos, es un punto de encuentro, es un punto de recreación, de unión, no importa nada. Y me parece que también ayuda mucho en la ciudad. Hay puntos que capaz que a veces están un poco olvidados, y cuando el deporte, la infraestructura deportiva se presenta allí, o sea, con pequeñas cosas, a veces logra uno como transformar la ciudad, los barrios,
hacer que se muevan zonas que a veces cuesta ver. Y bueno, y creo que también es muy importante desde el punto de vista de la salud. Y a veces es eso, no generar, hay veces que se puede generar buenas y grandes infraestructuras, pero a veces se piensa que son pequeños, pero también logran cambiar mucho. Buenas noches para todos. Un tema muy amplio, la verdad. Es bueno aclarar para arrancar entre lo que es el equipamiento deportivo, lo que es una instalación deportiva y la diferencia cuando hablamos de infraestructura deportiva, ¿verdad? Que está muy vinculado a lo político, está muy vinculado a la planificación territorial o a los planes estratégicos. Cuando uno habla de infraestructura deportiva, ya incide en una cantidad de cosas más gruesas. Como decía Paula, incidimos en un barrio, incidimos en un pueblo, incidimos en una ciudad. Una infraestructura deportiva no es solo un estadio, no es solo un gimnasio, no es solo una piscina, sino que tiene que ver con una cantidad de conceptos, como es el social, como es el de sostenibilidad económica, que a veces va de la mano de la viabilidad de esa infraestructura y del concepto de medio ambiente, ¿verdad? De ser amigable con nuestro entorno, de manejar los residuos o todas las cosas que impactan una infraestructura. Y un poco como para empezar y darle un marco a la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar acá con ustedes. Yo pertenezco a una institución con mucho arraigo de mucho tiempo, que tiene ya más de 100 años, 102 años cumplió Unión Atlética, y la gente desde siempre ha tenido una vinculación y un apego muy grande por la institución. Y como decía el arquitecto, es fundamental y la única forma que nosotros estamos viendo para sostener y continuar de una manera sostenible con la institución es lograr desarrollar un club de verdadera que dé servicios de calidad para poder sostener las actividades que se le quieren brindar no solo a los socios, sino a todo el entorno, a toda la comunidad. La verdad que estamos enmarcados con mucha ilusión en hacer un proyecto, tratar de seguir los pasos de Hyundai, sería nuestro. Cuando yo empecé a jugar al básquetbol, la cancha de Hyundai, mejor dicho de Universitario, era prácticamente igual que la nuestra, y hoy vas a Hyundai y la verdad que da una alegría bárbara ver cómo han desarrollado con tanto esfuerzo de mucha gente de hace tantos años. Bueno, un poco en ese marco nosotros estamos tratando de aflorar con muchas ganas y bueno, tratando de conseguir determinadas cosas que son imprescindibles para poder desarrollar un club de calidad y poder brindarle a la gente servicios que realmente son absolutamente imprescindibles para hacer algo, una gestión profesional. Para eso tenés que dar servicios de calidad y para eso tenés que tener una infraestructura acorde para poder también después derramar para otros sectores que de pronto no tienen acceso. Entonces, bueno, un poquito en ese marco estamos abocados y con muchas ganas y esfuerzo de muchos. Estamos ahí con el presidente y otros colaboradores, con mucha ilusión, tratando de que Unión Atlética logre llegar a 100 años más, porque si no está siempre dependiendo del voluntarismo y de algún mesías que aparezca y que se canse lo más tarde posible antes de que, porque si no se va a poder continuar
sosteniendo todas las actividades que el club necesita. Así que bueno, en ese marco estamos tratando de que salga a flote este proyecto. Nada, gracias a Agustín, a Siembra por la invitación. Nosotros lo primero que queremos compartir es que, bueno, que estamos trabajando, como decía Martín, en una zona de la ciudad que es muy renombrada, la cuenca de Casaballe, porque, bueno, durante decenas de años ha sido una zona históricamente descuidada por las políticas públicas, con algunos periodos donde realmente se hicieron reformas importantes en infraestructura y hubo un despliegue territorial de programas que realmente impactaron, pero bueno, lamentablemente no lograron revertir la inercia histórica que tenía ese proceso, que hoy por hoy es una de las zonas no solamente de Montevideo, sino también del país, con indicadores más desfavorables y con situaciones realmente críticas que nos toca vivir a los que vamos a trabajar, pero fundamentalmente a los vecinos y vecinas que viven permanentemente en esos barrios. Entonces, lógicamente, venimos atravesados por esa mirada y lo primero que hicimos cuando nos plantearon el desafío de venir a presentar, lo primero que hicimos fue negarnos. Después, ante la insistencia, decidimos venir y preguntarnos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura deportiva de calidad, ¿no? Y entonces ahí hicimos como un ejercicio que no es lo mismo si nos encontramos con un turista y ponemos a hablar de las bondades delante de la arena, o si nos juntamos con los rugbyers que entrenan en el complejo Charrúa a hablar de este tema, o si le preguntamos a un gurí de la periferia qué es infraestructura deportiva de calidad para el desarrollo. Probablemente el gurí no entienda de qué estamos hablando, y si entiende el concepto, probablemente no hubiese ido nunca delante de la arena, ni al Charrúa, ni a tanta infraestructura deportiva de calidad que existe en la ciudad, ¿no? Entonces, muchos gurises de la periferia, muchas familias de la periferia están tan atravesados por las violencias múltiples que se entrecruzan, que probablemente se podrían preguntar ¿para qué se van a juntar a pensar en esto que en realidad a nosotros no nos impactan nada, ¿no? Y bueno, ahí podríamos rápidamente refutar esa interpretación de ese niño, de esa familia, y decirle que en realidad no solamente estamos hablando delante de la arena, del complejo Charrúa o de tantas otras infraestructuras de la ciudad que nos ponen muy orgullosos, sino también estamos hablando a veces de infraestructuras de calidad comunitarias que están cerca de donde vive ese gurí de la periferia. Y ese es el ejemplo del complejo Sacude, que podríamos contarle algo bien singular, que es la génesis del proyecto, donde vecinos y vecinas, en el marco de la regularización de 3 asentamientos, destinan los fondos que estaban previstos para cada uno de esos barrios para ponerlos en común y mejorar una vieja infraestructura de barrio del año 1941 del Club Municipal Instrucción. Eso sería como algo bien singular. También sería singular, y si fuéramos sinceros con ese gurí de la periferia, tendríamos que contarle que durante los primeros años, a pesar de que confluyeron la nobleza de los vecinos y vecinas en proponer esa infraestructura y el aval institucional, tuvimos una cantidad de momentos de crisis porque no contamos con el apoyo necesario en cuanto a recursos humanos, recursos materiales, equipos psicosociales. Y también tendríamos que contarle que la concepción del centro que hoy tiene ese complejo, que es una de las cuestiones que más lo distingue, porque es un espacio público de convivencia abierto, cualquier vecino o vecina que pase por la puerta puede ingresar libremente y vincularse desde un taller, un espectáculo artístico, tomar mate, escuchar música, ¿no? Habitar el espacio, eso que es tan singular, el Sacude como espacio público abierto en una infraestructura comunitaria, también estuvo en debate y en discusión. O sea que no fue que se inauguró e inmediatamente sucedió que se transformara en un espacio público. Entonces ese gurí podría entender, por un lado, de que cuando hablamos de infraestructura deportiva de calidad, estamos hablando a lo cual él puede llegar a acceder, pero también por otro lado podría llegar a entender que la infraestructura deportiva de calidad en sí misma no define absolutamente nada, ¿no? Es fundamentalmente la intencionalidad política y sociopolítica que le den los actores de turno y la construcción social, política y comunitaria que se haga de esa infraestructura lo que va a permitir que acceda o no acceda. Eso como en una primera... Bueno, en esta primera ronda también voy a hablar un poco de lo que he observado en estos años de trabajo en la materia, y después en una segunda ronda
por lo menos me gustaría expresar algunas ideas que personalmente quisiera explorar o pensar en conjunto de forma de salir de este estancamiento que tenemos en las cuestiones del desarrollo deportivo. Nosotros vivimos en un país que ha construido su identidad, no su identidad deportiva, sino toda su identidad, en base a una gesta deportiva que pasó hace 75 años. Aún así, habiendo construido nuestra personalidad como uruguayas y uruguayos en base a eso, que personalmente creo que nos ha hecho muy mal, pero habiendo construido eso, nunca fuimos capaces de construir una estructura deportiva en el país que contemple a todas y a todas. No la hemos construido. Tenemos distintos niveles y distintas áreas del deporte. Tenemos el deporte comunitario, tenemos el deporte en la educación, tenemos el deporte de competencia, tenemos que no es lo mismo que alto rendimiento, tenemos también el deporte de alto rendimiento, tenemos el deporte como instrumento o herramienta para una mejor calidad de la salud. Tenemos todas esas miradas, esas posibles miradas acerca del deporte. Pero son todas miradas individuales y desde esas perspectivas y no las hemos logrado juntar en algo para lograr un desarrollo deportivo integral. Entonces, me parece que ahí tenemos uno de los primeros desafíos. ¿Cómo miramos el deporte de forma integral? Y eso es estructural. Y para eso después viene la cuestión de la infraestructura, que tiene que ver, como dijo el colega, con equipamiento, que tiene que ver con gimnasios, con piletas, con la infraestructura deportiva para la práctica del deporte, y eso construye ciudad. Pero todo eso mirado como un sistema o como un ecosistema, lo tenemos que construir, y me parece que es uno de los desafíos que tenemos y de las oportunidades que tenemos. En esto también entran las cuestiones de acceso al deporte. ¿Todas las niñas y los niños de este país acceden de forma igualitaria al deporte? No. Hay desigualdades de género en el acceso, hay desigualdades en el acceso en la territorialidad, hay un montón de desigualdades que también tenemos que pensar y también tenemos que saber cómo las vamos a gestionar. Porque si todas y todos no acceden, es muy difícil después poder hablar de lo lindo que nos quedó el gimnasio, de la buena infraestructura que tenemos. Sí, divina, pero si no accedes, ¿para qué la tenemos? Y también ahí tenemos que pensar en una clave que tiene que ver con empezar a sacarnos de encima cuestiones personales y de pertenencia de este club, de este barrio, de esto, de lo otro. Nosotros no podemos tener 3 piscinas en ciudades que tienen 5.000 habitantes y que quedan en un radio de menos de 100 kilómetros. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que tener una, gestionarla bien, y que todos los niños y las niñas que viven alrededor, 100 kilómetros alrededor, puedan llegar. Pero para eso hay que sacarse esa cuestión de que el alcalde tal cosa, la alcaldesa tal otra, el club tal otro. Entonces, me parece que en eso es algo en lo que tenemos que trabajar, y voy a hablar en la segunda parte justamente de un relevamiento de la infraestructura deportiva en el interior del país que realicé basados en un proyecto que llevamos adelante con la Secretaría Nacional de Deportes en los años 2018 y 2019, que vinculaba todo el tema de sumar niñas y adolescentes a la práctica deportiva activa, porque también existía o detectábamos una brecha de género en el acceso al deporte muy importante y muy significativa. Pero bueno, lo dejo para la segunda parte porque si no me voy a extender mucho y creo que por ahí también van las propuestas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Siembra. Creo que este es un tema importante, no solo la infraestructura deportiva, sino el rol que juega en las políticas públicas el deporte y mucho más los que nos sentimos obligados a mirar desde un programa más equitativo, de un programa de izquierda progresista. Creo que realmente es muy bueno sentarnos a intercambiar a partir de la historia, como decía Eleonora, y a partir de la práctica, porque nosotros gestionamos 15 años este país, porque nosotros hicimos mucha infraestructura deportiva
deportiva y porque aprendimos. Obviamente, la infraestructura deportiva es clave cuando queremos que la gente se junte por intereses. Yo entiendo lo del ecosistema, pero me da la impresión que hay que ir dando pasos. La experiencia nuestra en la construcción de infraestructura deportiva fue muy diversa. Digamos, no empezó con nosotros. Nosotros llegamos a un país que hacía 100 años que tenía plazas públicas de deportes instaladas por el vallismo. Cumplieron 100 años en nuestro periodo de gobierno, es decir, hubo un impulso muy grande al deporte público en un momento en este país que cumplió un papel en otras ciudades, en otro país, en otro relacionamiento entre las personas. Y por otro lado, cómo nosotros ayudábamos en eso que decía Eleonora. A nosotros nos pasó muchísimo, que invertimos mucho dinero, nosotros pasamos de recibir la Secretaría Deportiva con $1 millón y terminamos, la entregamos con un presupuesto de apoyo a las federaciones, pero también en infraestructura deportiva, de apoyo a las federaciones solamente de más de $10 millones. Es decir, hicimos un salto importante y en la medida que vos fortalecías las federaciones, la demanda de infraestructura deportiva para el deporte de competencia o el alto rendimiento crecía. Y ahí nos chocamos. En la infraestructura pública nosotros fuimos muy prolijos en la consulta a la gente. Yo sigo pensando que eso es muy importante. Lo hicimos en el fútbol infantil, que nunca nadie había invertido en infraestructura deportiva. Nosotros creamos unos fondos, nosotros le consultamos a los clubes, hicimos pequeñas cosas, mejoramos canchas, pusimos luz, algunas cosas que para algunos barrios fueron claves y que permitieron que sí, que se incorporaran no solo ya los 60.000 niños que jugaban al fútbol infantil y que juegan, y las 1.600 niñas, porque sí, hay una diferencia de género brutal, y por otro lado, pelear con una mirada la local. Entonces, el Fondo de Desarrollo del Interior nuestro le daba plata al intendente que había pedido una pileta. En Soriano hay 3. Y vos mirás alrededor y no hay nada. Es decir, ¿cómo? Nosotros habíamos invertido, después el Fondo de Desarrollo del Interior le daba plata al mismo lugar sin una mirada nacional. Y por otro lado, en donde hicimos inversión pública, primero en el fútbol infantil hizo que participaran los padres, que participaran los árbitros, que había que capacitarse para acceder a esos préstamos, y no se lo dábamos por nada, tenían que incorporar niñas. Y por otro lado, en la infraestructura pública, el impacto de techar una piscina en Bella Unión, yo no les puedo decir, era la fiesta más grande que yo he visto en ese pueblo nunca. O la Plaza 7, o la inauguración de la Plaza 11 en el Cerro, absolutamente nueva, y en donde sí logramos que la gente participara. Yo lo que dice acá Jovi me parte el alma, porque indudablemente esto no está separado de un país que se ha puesto más violencia y donde hay algunos barrios donde la convivencia impide que la gente, aunque quiera hacer deporte y aunque tenga la infraestructura, la haga. Pero mi experiencia es que la infraestructura deportiva pública es muy importante y ha habido un cambio muy importante cuando ahí se hace. Puedo pensar en la Plaza 12, puedo pensar en todo el oeste de Montevideo, donde hicimos la más grande inversión pública, la Plaza 7, mejoramos la Plaza de la Teja, hicimos la Plaza 11, en el fútbol infantil. Y después, sí, un debate de infraestructura deportiva ya de otro nivel. Cuando empezamos, yo era partidaria de un centro de alto rendimiento, que me parecía que era una infraestructura que el Uruguay precisaba. Me la tiraron abajo desde un lado y de otro. En algún momento pensé que por ejemplo, el Parque de los Aliados, y lo sigo creyendo, aunque nadie nunca me dio corte, al contrario, me lo adulearon. Pero yo creo que el Parque de los Aliados, que tiene el ISEF, que tiene la pista de atletismo, que tiene el velódromo, que tiene el estadio, que es un lugar impecable,
nosotros teníamos la plata para hacer la pileta olímpica que el Uruguay no tenía porque en el turno se nos había fundido. Bueno, fue un escándalo. De la Intendencia de Montevideo, no de alguien que no nos quería, que era privatizar un espacio público para el deporte de alto rendimiento, cuando nosotros tratábamos de explicar que los deportistas de alto rendimiento son tremendos ejemplos para los grises pobres también, no nos hicimos entender. Digo este ejemplo porque es una catarsis que yo hago en todos lados que voy a hablar de deporte. Tenía esa idea, a nadie le pareció un desastre, y a mí me sigue pareciendo que podría ser para la ciudad y para la gente una cosa removedora. Pero está bueno debatir sobre estos temas y está bueno, y después pasamos a los centros de alto rendimiento específicos. Deportes de combate, en Comercio y Avenida Italia, los remeros que tuvieron en el lago de Calcaño, y miren que los resultados deportivos no son casualidad, son también porque hubo un acompañamiento de infraestructura deportiva. Así que, bueno, y me sentí muy vieja porque yo hice patín en el Unión Atlética, y iba a cumplir 100 años, me quería matar. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación y la verdad que un honor poder formar parte de este plantel acá. Bueno, yo no soy de la ciudad, tampoco represento el interior profundo, yo estoy en Canelones, que es un poco un territorio intermedio, digamos. Y la visión de estas cosas, hablar de infraestructura deportiva sin hablar del deporte, sin el resto del contexto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. La infraestructura es una parte de un todo, y ese todo, justamente, el deporte es un fenómeno muy complejo. Acá se mencionaban distintas áreas del deporte, pero también hay distintos enfoques, distintas... El deporte puede ser todo. El deporte puede ser comercio de personas. De hecho, le ponemos un precio a una habilidad, el que la maneje mejor vale más que el que la maneje menos, y así termina teniendo un precio hasta la persona, ¿no? Y el deporte puede ser la violencia por defender distintos colores. Me gusta este color, me gusta aquel otro, la camiseta mía vale más y se desata la violencia. Y el deporte puede ser eso que todos de alguna manera idealizamos, que es, bueno, el deporte genera valores positivos, el compañerismo, el trabajo en equipo, todo lo que le ponemos atrás del deporte, y puede serlo si hay una intencionalidad de que eso sea. Si no, puede ser cualquiera de las otras cosas. Y en eso el gobierno tiene que jugar un rol fundamental. Porque si esto queda librado a la autogestión, al comercio, a los valores que se manejan en el mercado, cada uno implementará la propuesta al nivel que puede manejar, y habrá parte de la sociedad que tendrá infraestructura y programas y técnicos de gran nivel, y habrá otros que no accederán a ninguno. Y el Estado, el gobierno, es quien debe de alguna manera trabajar para que esa intencionalidad llegue a todos los rincones del país y a todos los rincones de la sociedad. Y eso implica infraestructura, implica recursos técnicos, porque la infraestructura sola no lleva adelante programas, y una inversión en eso es fundamental. Creo que una de las cuestiones que el Estado sí o sí debe invertir es justamente en esto. Y dentro de esto, la infraestructura también abarca muchas cosas, porque los espacios públicos abiertos pueden contener infraestructura deportiva adecuada para el running o para el ciclismo o para distintas propuestas que se pueden hacer al aire libre. Y las canchas de fútbol son infraestructura, los programas de iluminación de espacios deportivos también es parte de la infraestructura, la construcción de gimnasios es parte de la infraestructura y de piscinas, o sea, tiene muchos aspectos. Y es enorme
la necesidad que tiene nuestra sociedad de esas cosas, porque es una sociedad que, si se quiere, es joven, tenemos 200 y pico de años, contra sociedades que esto lo tienen capaz que más resuelto, pero que vienen de una evolución mucho más larga. Y en ese sentido creo que la infraestructura juega un rol fundamental, que hay que priorizar, hay que establecer cuál es la forma de crecimiento. Y yo, por ejemplo, soy un convencido de que los gimnasios polideportivos deberían ser construidos desde el sistema educativo, no desde otro lado. Que nosotros tenemos un sistema educativo que hace mucho tiempo tiene dentro de sus... En un momento lo tenía en las plazas de deporte, después se llevó hacia las escuelas mismas, pero secundaria también tiene una materia que es educación física, que requiere de una infraestructura para llevarla adelante, que la mayor parte de nuestros centros educativos no la tienen. Entonces, recorrer un camino donde los centros educativos todos cuenten con un espacio para esa materia que forma parte de su currícula y que la puedan desarrollar adecuadamente, también deja después espacio ocioso, tiempo ocioso, para que la comunidad que está en torno de esos centros educativos, no está lejos, está ahí, alrededor de la escuela, alrededor del liceo, alrededor de la UTU, después pueda meterse para adentro con programas comunitarios. No es un camino que hayamos recorrido, de hecho nosotros en Canelones estamos recorriendo el camino inverso, lo que construye, quien está construyendo infraestructura deportiva es la intendencia, no es el sistema educativo. Pero bueno, como primer parte, capaz que no aburro más,